Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en una nota a pie de página de la historia médica que, francamente, es increíble. A ver, cuando pensamos en el mismísimo padre del psicoanálisis, la imagen es clarísima, ¿no? Divanes, interpretación de sueños, el inconsciente y, obvio, el señor mayor de barba blanca con su puro. Pero hoy vamos a retroceder el reloj. Muchísimo antes de ser esa figura histórica que todos estudiamos, este pionero tuvo una etapa que casi siempre se esconde bajo la alfombra. Un episodio real, documentado, que nos muestra a un investigador dispuesto a probar literalmente cualquier cosa para revolucionar la medicina. Es hora de sacudir un poco esa imagen tradicional que tenemos de él. Y para arrancar, quiero plantearles algo que suena descabellado. ¿Qué famoso médico creen que recetaba cocaína para algo tan común como la indigestión? Resulta súper impactante tratar de procesar eso hoy en día. Imagínense ir al doctor por un simple dolor de estómago y salir con una receta de una sustancia ilícita tan potente. Una locura. Pero bueno, a finales del siglo XIX, el mundo médico era un territorio inexplorado, casi como el salvaje oeste. Quienes conocen a fondo la historia de la psiquiatría seguro ya saben por dónde va esto, pero para la gran mayoría, descubrir quién firmaba estas recetas es un golpe de sorpresa. Bueno, la respuesta está directamente atada a este número, 28. Estamos hablando de un Sigmund Freud de apenas 28 años, así que borremos la imagen del sabio consagrado por un momento. Pensemos en un médico joven, súper ambicioso, que buscaba desesperadamente dar el gran salto. Según los registros de la época, Freud estaba obsesionado con encontrar ese descubrimiento estrella que lo hiciera famoso. Quería renombre, quería fortuna, y necesitaba un avance espectacular que lo catapultara a lo más alto de la comunidad científica europea. Y de pronto, creyó tenerlo justo en sus manos. Sección 1. Freud y la nueva droga. El inicio de una obsesión médica. Todo gran descubrimiento, o en este caso, un monumental tropiezo histórico, tiene que empezar en algún lado. Y la forma en que esta sustancia llega al joven doctor es un vistazo fascinante a cómo operaba la industria farmacéutica en pañales. Hay una ironía moderna tremenda aquí. Resulta que Freud se entera de esta droga milagrosa leyendo una revista médica formal, la Therapeutic Gazette. Pero agárrense, porque lo mejor es de dónde salió el dinero para las pruebas. La mercancía, el polvo que Freud iba a probar, fue patrocinado por la empresa dueña de la revista, Park Davis. Y si el nombre no le suena, Park Davis es hoy en día una filial de nada más y nada menos que Pfizer. Así es, el predecesor de uno de los gigantes farmacéuticos actuales le pagó a Freud sus primeros experimentos con esta sustancia. Y vaya que todo esto escaló rápido. No estamos hablando de un ensayo clínico que tomó décadas, para nada. Todo el boom ocurrió en un solo año, en 1884. En abril, recibe su primer lote directamente de la farmacia Angel y se pone a experimentar de inmediato. Para finales de ese mismísimo año, ya está publicando sus resultados en su famosísimo ensayo Ubercoca. O sea, fue un ascenso meteórico. Pasó del primer contacto a declararle sus virtudes al mundo entero en cuestión de meses. Nos da una idea clarísima del nivel de urgencia y, francamente, de la fascinación que lo consumía en ese momento. Sección 2. Experimentación y euforia. Todo por la ciencia. Tenemos que ubicarnos en la época victoriana. Olvídense de los ensayos clínicos modernos, los grupos de control y los comités de ética. No existía nada de eso. La forma más rápida de probar algo nuevo era usar el propio cuerpo. El investigador se convertía en su propio conejillo de indias. Así que Freud empezó a automedicarse. Por un lado buscaba tratar sus episodios de depresión, y por el otro, sus problemas crónicos de indigestión. Y según sus propias cartas, el consumo le ayudaba muchísimo con ambas cosas. Le levantaba el ánimo y le calmaba el estómago. Sus reportes eran contundentes. Afirmaba tener resultados extraordinarios. Estaba 100% convencido de haber descubierto la panacea médica. Y aquí hay un detalle que le pone un poco de humor a esta historia tan densa. Como bien señalan los análisis de la época, hay que ser realistas. Tratar tu indigestión con cocaína, bueno, digamos que los efectos secundarios iban a ser infinitamente más interesantes que los que te da tomarte un Gaviscon moderno. Es bastante cómico, ¿no? Pensar en cómo un simple remedio para el dolor de panza terminó alterando por completo su percepción neurológica. Sección 3. El artículo Ubercoca, el pico de la infatuación.
Para finales de 1884, Freud no aguantaba las ganas de contarle al mundo lo que sentía. Compila todas sus notas personales y saca este tratado esperando volverse una estrella médica. Pero ojo, este texto no es un documento clínico aburrido y objetivo. Si lo leen, parece más bien una carta de amor a un compuesto químico. Para entender el nivel de su enamoramiento, fíjense en sus propias palabras. En Uber Coca describe su primera experiencia ingiriendo la droga, nada menos que como la emoción más hermosa. ¿Qué tal? Es una frase súper emotiva. Nos muestra un científico que perdió toda objetividad y quedó completamente deslumbrado por cómo esta química le alteró el cerebro. Y la cosa no paraba ahí. En ese mismo texto, Freud resalta una euforia emocionante y duradera. Él genuinamente creía haber encontrado una llave maestra para el bienestar continuo del ser humano. Piénsenlo, un tipo joven, lleno de inseguridades, propenso al desánimo, de repente siente esta vitalidad que no se acaba. Para él, esto era literalmente un milagro médico empaquetado en polvo blanco. Pero es clave entender qué le veía exactamente a esta sustancia. No era solo estar de buen humor y ya. Freud documentó efectos súper tangibles que lo atraparon. Principalmente, notó que suprimía por completo el cansancio y le quitaba el hambre. Imagínense el atractivo de algo así en el siglo XIX. Las jornadas de trabajo y estudio en medicina eran brutales, extenuantes, así que encontrar una píldora de energía inagotable era el sueño de cualquiera. La combinación de sentirse mentalmente invencible y físicamente incansable parecía el paquete perfecto. Sección 4. Adicción y aversión. El despertar médico. Pero claro, como suele pasar en la historia de la ciencia, las curas milagrosas siempre tienen una letra chica. La euforia no le iba a durar para siempre. Muy pronto la dura realidad clínica le dio una cachetada a su entusiasmo. Freud empieza a darse cuenta de que el cuerpo humano cobra una factura carísima por mantener ese nivel de estimulación artificial. El panorama cambió por completo. De celebrar una euforia maravillosa, pasó a lidiar de frente con una sustancia altamente adictiva y llena de efectos secundarios. Empezó a ver en sí mismo y en sus colegas el lado oscuro de lo que estaba recetando tan alegremente. La balanza entre sentirse increíble hoy y el daño a largo plazo se inclinó, y de forma muy peligrosa. Lo realmente fascinante es cómo documentó esta caída. Cuando empezó a reflexionar sobre la adicción, Freud notó algo muy particular en sí mismo. Escribió que, curiosamente, consumir la sustancia no le generaba unas ganas compulsivas de seguir tomando más y más. Al contrario, confesó que le provocaba, y lo cito, cierta aversión desmotivada. Es decir, sentía un rechazo interno, una especie de bajón total después del pico de euforia. Y al parecer fue precisamente esta sensación tan desagradable lo que hizo que él mismo redujera su consumo, cerrando así su etapa de experimentación más salvaje. Esta viñeta de la historia nos obliga a hacer una pequeña pausa y pensar. Los inicios de la ciencia médica fueron puro ensayo y error, brutales, desordenados y súper peligrosos. Pero, por otro lado, esa misma disposición a arriesgarse, a probar las cosas en carne propia, fue lo que forjó los cimientos de nuestras terapias actuales. Fueron estos primeros pasos en falso y el entender realmente cómo los químicos alteran la mente humana lo que empujó a la medicina a buscar formas de sanación mucho más estructuradas. Eventualmente tuvieron que dejar de lado la química pura para explorar la psicología. Y esto nos deja con una idea muy provocadora para terminar este análisis. ¿Ustedes creen que la psicología moderna, así como la conocemos hoy, existiría sin esta autoexperimentación tan riesgosa y empírica de sus primeros pioneros? Es casi imposible separar al sabio maduro del psicoanálisis del joven temerario de 28 años. Sus errores de juicio, esa obsesión temporal con la sustancia, fueron al final parte de un proceso evolutivo complejísimo, un proceso que lo llevó a soltar el bisturí, abandonar los químicos y enfocarse de lleno en el poder de la palabra y el análisis de la mente. Un inicio caótico y bastante desordenado para una disciplina que terminó cambiando nuestra manera de ver el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos vemos en la próxima.